En esta primera parte del tema de trigonometría, vamos a comenzar por estudiar el origen de las funciones trigonométricas. Este es un triángulo rectángulo. Se llama así porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En realidad, la posición del triángulo no es importante. Todos estos son ejemplos de triángulos rectángulos. Ahora, ya que uno de los ángulos es de 90 grados, por definición de triángulo rectángulo, entonces forzosamente cada uno de los otros dos ángulos son menores de 90 grados. Es decir, el ángulo recto es el ángulo mayor de los tres ángulos que conforman un triángulo rectángulo. Sin embargo, la suma de estos dos ángulos, llamémoslos alfa y beta, la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. Un ángulo menor a 90 grados se llama ángulo agudo. Por lo tanto, un triángulo rectángulo se compone por un ángulo recto y dos ángulos agudos. Ok, los lados del triángulo rectángulo reciben nombres especiales. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado de mayor longitud en un triángulo rectángulo, es decir, siempre va a ser mayor que los otros dos lados. Los otros dos lados se llaman catetos. Entonces, un triángulo rectángulo se compone de una hipotenusa y dos catetos. Cada cateto va a tener en un extremo al ángulo recto y en el otro extremo a alguno de los ángulos agudos. Por eso, decimos que los catetos son adyacentes a alguno de estos ángulos agudos. Por ejemplo, el ángulo alfa tiene un cateto adyacente y un cateto opuesto. Naturalmente, esta definición de cateto adyacente y opuesto depende del ángulo que estemos tomando como referencia. Por ejemplo, si tomamos el ángulo beta, entonces este sería el cateto opuesto y este el cateto adyacente. Ahora, para llegar al concepto de funciones trigonométricas, tenemos el siguiente triángulo rectángulo. El cateto opuesto al ángulo alfa mide 2 unidades y la hipotenusa mide 4 unidades. En este otro triángulo, el cateto opuesto alfa' mide 9 unidades y la hipotenusa mide 18 unidades. Si nosotros dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa, en el primero de los triángulos vamos a tener como resultado un medio o 0.5. Curiosamente, aunque no casualmente, si hacemos la misma operación en el segundo triángulo, dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, vamos a tener el mismo resultado, 0.5. Esto pasa porque estos triángulos son proporcionales. Los ángulos miden exactamente lo mismo, independientemente de que el tamaño de los triángulos sea diferente. Esto nos indica que el resultado de la división de cateto opuesto entre hipotenusa nos da algo de información acerca del ángulo que estamos tomando como referencia. En otras palabras, el resultado de la división depende de la medida del ángulo que estamos utilizando. Por lo tanto, vale la pena definir una función que va a ser el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esta función se va a llamar seno y va a ser una función trigonométrica. Una función trigonométrica va a ser una función que se relaciona con el ángulo agudo de un triángulo rectángulo y la división de un par de sus lados. Entonces, la función trigonométrica seno se va a definir como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. La función trigonométrica coseno se va a definir como el cateto adyacente entre la hipotenusa. La función tangente se va a definir como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas tres funciones trigonométricas son las más comunes y cada una de ellas tiene su función recíproca. La función recíproca de seno se llama cosecante, que se define como la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto. Esto también es igual a 1 sobre seno, por eso se dice que la función cosecante es la función recíproca de la función seno. La función secante se define como la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente, es la función recíproca de la función coseno. Y por último, la función cotangente se define como cateto adyacente entre cateto opuesto, y es la función recíproca de la función tangente. Esta es la definición de las funciones trigonométricas, y en la siguiente lección vamos a estudiar con mucho más detalle cada una de estas funciones trigonométricas.